Good morning. I will talk about white wine protein instability. Buenos días, voy a hablar de la inestabilidad proteica y el origen y las estrategias de eliminación de esa proteína. Las proteínas tienen el origen en la sintetización de las uvas. También contamos con esas proteínas en menores cantidades que vienen de la autólisis de microorganismos, sobre todo de la levadura. Las proteínas del vino tienen muchos factores a tener en cuenta, sobre todo respecto a la concentración de estas en el vino, sobre todo la variedad de la uva, el tipo de suelo, la cantidad de nitrógeno, la fertilización. Normalmente hay más cantidad de proteínas en el mosto de los vinos, la madurez de las uvas en la cosecha, si están maduras, si no. Entonces veríamos un aumento de las proteínas. La cosecha también influye en el nivel de las proteínas. Las cosechas mecánicas también influyen en comparación con las cosechas manuales de las viñas. En cuanto a las condiciones enológicas, hablamos de menor contacto y el contacto con las pieles, es decir, el proceso de prefermentación. El contacto con la piel, si tuviésemos ese proceso prefermentativo en el proceso enológico, tendríamos más extracción de proteínas de las pieles y también tendríamos mayores cantidades de proteínas en el zumo, en el mosto. En cuanto a las condiciones climáticas, dependen de las regiones, pero también dependiendo del año, de la época y de los cambios climáticos que estamos sufriendo a día de hoy. Las proteínas van de entre 15 a 300 miligramos por litro y también dependen del método utilizado por parte de los investigadores para determinar la cantidad, no solo respecto a estos factores, sino también de la metodología utilizada. Las proteínas menos estables están relacionadas con la patogénesis. Tenemos la taumatina y las quitinasas. Ambas tienen una carga positiva respecto al pH del vino. Y también tenemos otras proteínas relacionadas con la patogénesis, como las osmotinas o los glucanasos. Estas proteínas relacionadas con la patogénesis son esenciales para este mecanismo de defensa y gracias a esa sintetización. Son esenciales para ese estrés abiótico, entonces se sintetizan durante el desarrollo de la uva. Entonces estas proteínas tienen una mayor cantidad de enlaces y son muy resistentes durante el proceso de elaboración del vino. Resisten a las proteasas, también a las levaduras y a las actividades proteolíticas de la uva. Vemos en la tabla la cantidad de esas proteínas que depende en la variedad de uva. Vemos, por ejemplo, el muscato de Alejandría y tenemos otras que tienen cantidades más bajas de estas proteínas patogénicas. La quitinasa y las taumatinas, como vemos en la tabla, tienen diferentes puntos de fusión. Algunas se funden más rápido, en simplemente unos minutos. Por ejemplo, la taumatina tiene el doble contribuyó el doble, mejor dicho, a ese proceso. Por ejemplo, las quitinasas tienen otro tipo de temperatura, pero son más importantes, son más sensibles a esa precipitación. Vimos que hay una correlación lineal entre la concentración de quitinasa y el enturbiamiento, la turbidez que se formó en el vino.
Estas proteínas pueden desnaturalizarse a grandes temperaturas and can aggregate durante el almacenamiento o el transporte y pueden resultar other factors that en otras partículas. Otros factores que contribuyen have talked about the a la inestabilidad proteica, ya hemos hablado de las proteínas, de la temperatura de almacenamiento y de conservación y del envejecimiento y el transporte, pero también influye el pH, la fuerza iónica, el etanol, compuestos fenólicos. Todos estos factores influyen en la estabilidad de la proteína compounds that we don't know, non-proteins. y se identifican compuestos que no conocemos These y que también están relacionados con esa estabilidad for example, we blend que ahora los llamamos los factores X. Entonces, si queremos vinos estables, que tenemos que cambiar estos parámetros. can have the development of Tenemos que flocular, agregar y desnaturalizar esas proteínas. the wine proteins Pero are the main factor. respecto a estos factores, las proteínas son los factores más importantes. We know that it don't have got problem for the safety. Este enturbiamiento es uno de los defectos del vino y Also does debe tenerse en cuenta para la salud y la seguridad de los consumidores. characteristic, but it is unacceptable for the consumers. And También es importante las características olfativas o gustativas para los consumidores. La idea es utilizar un clarificante que sea beneficioso para los consumidores. Por ejemplo, con calcio, con diferentes cargas, and the efficiency will be dependent on se podrían aplicar diferentes estrategias y la eficacia sería diferente también, por consiguiente. También dependería de la composición del vino en cuestión. Cuando aplicamos la bentonita, por ejemplo, vemos algunos aspectos negativos, como por ejemplo pathogen-related proteins. la pérdida del valor económico, por ejemplo. No es resistente a las proteínas relacionadas con la patogénesis, que son responsables del aroma, del color, entre otras características. Entonces reduciría las propiedades sensoriales del vino y por consiguiente la calidad del vino se vería afectada. Wine will be also high. And we have then also an additional problem that is the waste disposal. También tenemos un problema adicional Are searching for alternatives to bentonite. que se ha investigado respecto a diferentes estrategias con la bentonita. La industria necesita que las autoridades sustituyan la bentonita. Solutions like ultrafiltration, flash pasteurization, Hay muchas estrategias tecnológicas como la ultrafiltración o absorbents like la aplicación de enzimas proteolíticas, absorbentes como el gel de silicio, el circonio also polysaccharides. u otros absorbentes. Y también tenemos los polisacáridos, las manoproteínas, el quitosano y la carragenina. More used in the wine industry today is the Lo más utilizado en esta industria es la aplicación de la bentonita de sodio. they are the main Las manoproteínas, como ya saben, son uno de los polisacáridos más importantes en el sector del vino y representan el 32% de los polisacáridos que proceden directamente de las manoproteínas. highly glycolylated. They are covalently bound. Son glicoproteínas con una gran cantidad de glicosilatados They have a protein fraction that ranges from 10 y también tenemos una fracción de proteína que va de 10 al 20% y después tendríamos el azúcar principal que ocuparía un 80%. También tenemos cantidades más reducidas de la glucosa D. Está descrita en la literatura de las manoproteínas que son importantes para la prevención de ese enturbiamiento. También mejoran la calidad del vino. Entonces, las manoproteínas se aplicarían para eliminar esa bentonita. Se autorizó en 2005 por parte de la OIV extraction
y se extraen directamente de las células de levadura, de la pared celular de la levadura purificada, por dos procesos: extracción enzimática y procesos físico-químicos. Se previene esa turbidez del vino si se expone a grandes temperaturas. Entonces, nuestro grupo de investigación ha estado trabajando en comercializar esas manoproteínas para la estabilidad proteica de los vinos blancos. Hemos aplicado estas manoproteínas, 11 en total, y hemos hecho el test de estabilidad. Hemos utilizado el test del calor, que es un test que mide la proteína térmica y su estabilidad, y después el test TCA, que mide la desnaturalización de la proteína desde un punto de vista químico. El resultado fue que 9 de esas 11 manoproteínas mejoraron esa estabilidad proteica del vino. Entonces sabemos que las manoproteínas mejoraron la estabilidad, algunas sí, algunas no. Entonces hemos clasificado en dos grupos. Tenemos una tabla con las manoproteínas y la cantidad de azúcar total. También vemos que la proteína ha ido de 10 a 44% en cuanto a la variabilidad del contenido proteico y del carbohidrato entre el 66 y el 100%. En cuanto a la fuerza iónica, hemos visto también la composición de azúcar de los carbohidratos y vemos la manosa, después glucosa, fructosa, galactosamina, galactosa y por último arabinos, con menores cantidades. Entonces, la cantidad de las manoproteínas en la preparación comercial de los vinos se midió con la dirección de esas glucosas. Como ya he dicho antes, se obtuvieron esos diferentes métodos de extracción de manera sistemática, como por ejemplo el físico-químico, y también había diferentes grados de purificación. También tenemos la idea de que las manoproteínas en las preparaciones comerciales provienen de polisacáridos con diferentes características respectivamente, y podemos tener una mezcla de polisacáridos con diferentes propiedades, por ejemplo, glucano y manoproteínas. Estas son las razones por las que vemos diferencias. Entonces, cuando tenemos en cuenta las manoproteínas y la glucosa, vemos que las manoproteínas reaccionan levemente a la hora de estabilizar esa efectividad, y la conclusión es que ese efecto estabilizador estaba relacionado con la composición química, sobre todo debido a altas concentraciones de manosa o glucosa, por ejemplo. También hemos hablado en nuestra investigación de probar la eficacia del quitosano fúngico y de la carragenina en la estabilidad proteica del vino, con el objetivo de comparar esos agentes clarificantes con las bentonitas de calcio y de sodio. Hemos aplicado estos productos a vinos obtenidos de la misma cepa, de la misma uva, pero uno había sufrido una maceración prefermentativa de la piel y otra no. Ambos vinos eran inestables en cuanto a las proteínas. Lo primero que hemos hecho ha sido medir la cantidad de proteínas que teníamos en ambos vinos. Y vemos en este gráfico que el vino que había tenido esa maceración prefermentativa de la piel presenta menos cantidad
presentaba, mejor dicho, lo siento, más cantidad de proteínas si lo comparamos con el otro. ¿Cuál podría ser la razón? No solo la extracción de las proteínas debido a la maceración prefermentativa, sino que también extraemos compuestos fenólicos. Y esos compuestos fenólicos de la piel pueden afectar a esas proteínas y que no serían insolubles. Entonces, en cuanto a la aplicación de los productos, vemos que la maceración prefermentativa redujo no significativamente la cantidad total de proteínas, pero en el vino con la prefermentación, el quitosano fúngico no redujo significativamente esta cantidad. Cuando medimos la turbidez de los vinos, después del test del calor que hicimos a 80 grados durante 30 minutos, ambos vinos presentaron una inestabilidad proteica significativa, tanto con maceración como sin maceración prefermentativa. Todos estos agentes que se pueden ver en las gráficas disminuyeron la inestabilidad proteica en ambos vinos, pero solo la carragenina redujo la inestabilidad proteína. Esto quiere decir que estabilizó el vino significativamente. Entonces vemos que se estabiliza solo después de la filtración y la bentonita de calcio y de sodio no consiguió estabilizar esos vinos. Era más efectivo en vinos con esa maceración prefermentativa. También hemos medido el HPLC con dos diferentes proteínas, quitinasas y la VVTLP. En ambos vinos vimos que había una reducción de la taumatina en la quitinasa sin esa maceración prefermentativa de las pieles. Esto iría en consonancia con los resultados de la proteína total del vino. En cuanto a la bentonita de calcio, sodio y carragenina, disminuyó el contenido, pero la carragenina mostró que era muy eficiente a la hora de reducirla. Aquí vemos diferentes gráficos con los diferentes vinos. También hemos hecho el test de filtrabilidad. Y lo que hemos visto es que después de duplicar la carragenina, la filtrabilidad tenía un valor de menos de 10. Entonces tuvimos dificultades a la hora del filtrado del vino. En cuanto a los polisacáridos, vemos que los vinos con la prefermentativa aumentó el contenido de polisacárido, pero en cuanto a los quitosanos y su utilización, esto disminuyó la cantidad de los polisacáridos. En cuanto a las bentonitas de calcio y de sodio, también vemos que afectaron. Entonces, la carragenina redujo la inestabilidad proteica y las bentonitas de calcio y de sodio también redujeron la inestabilidad, pero con menos reducción de polisacáridos. En cuanto al quitosano fúngico, no estabilizó ninguno de los vinos en el estudio y disminuyó en un 60% los polisacáridos. La carragenina directamente no afectó a los polisacáridos del vino. Entonces el estudio concluye que podría tener una especificidad más alta en la reducción y la eliminación de estas proteínas inestables. Muchísimas gracias por su atención.